Vamos a seguir viendo los experimentos en la configuración de célula completa o whole cell y patch perforado de la técnica de patch clamp. Y he escogido este artículo de Matías Brown y colaboradores en donde hacen un estudio electrofisiológico de los canales iónicos activados por voltaje o regulados por voltaje en las células beta pancreáticas de humano, que son las células que secretan insulina. El objetivo de este trabajo, como se muestra en esta parte, es caracterizar los canales iónicos regulados por voltaje en las células beta de humano de donadores no diabéticos y conocer su rol en la liberación de glucosa, de insulina, perdón, estimulada por glucosa. Entonces escogí este artículo porque estudian todo tipo de canales iónicos de sodio, de potasio, de calcio, pero además lo asocian con la parte funcional de la célula, qué participación tiene cada población de canales en la actividad eléctrica de la célula beta pancreática y en la secreción de insulina, que es su principal función. Entonces, si se fijan en el resumen, en la parte de métodos, metodología, aquí menciona que hicieron experimentos de patch clamp en la configuración de whole cell, entre otras cosas que después tal vez veremos. Entonces vamos a echarle un vistazo a este artículo. Primero, vamos a ver cómo explican eh, cómo aislaron a las células, cómo las cultivaron. Entonces, como ya les había comentado, son páncreas de donadores no diabéticos y que todavía tenían pulso. Entonces utilizaron 34 islotes, aquí lo dice, 34 islotes. Los islotes los dispersaron para quedarse con células aisladas. Y bueno, aquí mencionan los medios que utilizaron, etc. Fíjense en los materiales, algo que ustedes ya saben, por lo menos en la idea, es qué bloqueadores utilizaron. Aquí ponen diferentes bloqueadores que van a inhibir diferentes tipos de canales. Siempre se menciona los bloqueadores que utilizan, dónde se adquirieron. Y al final ponen la parte electrofisiológica, como ya les había dicho. Bueno, se menciona la técnica, el equipo que utilizaron, la temperatura y la configuración. Ponen las configuraciones de whole cell, la técnica de patch clamp, que son la estándar, que es pues la whole cell de patch clamp, pero también la de patch perforado. Entonces combinaron las dos técnicas para medir corrientes macroscópicas y medir actividad eléctrica de la célula completa también, que son whole cell por un lado y patch perforado por el otro. Algo que ya habían visto ustedes en el artículo de corrientes microscópicas, las soluciones describen qué soluciones utilizaron extracelulares, intracelulares, qué cambios hicieron para medir las diferentes corrientes. Fíjense que empiezan describiendo las soluciones extracelular para medir las corrientes de potasio. ¿Qué es esto? Después, ¿qué cambiaron para medir las corrientes de sodio y de calcio? Algo que yo les había dicho es que se pueden bloquear canales que no nos interese ver en cierto experimento. Entonces, para medir corrientes de sodio y calcio, se agregaron 10 milimolar de TEA. TEA es un bloqueador de potasio, entonces se quitaron de encima las corrientes de potasio metiendo TEA y con eso pues se quedaban con sodio y calcio, ¿no? Pero además, fíjense, para medir corrientes de calcio se agregó tetrodotoxina. Si ya habían bloqueado potasio con el TEA y ahora agregan tetrodotoxina que bloquea sodio, pues se van a quedar solo con calcio. Finalmente, para medir sodio, quitan el calcio de afuera de la célula y lo reemplazan por otra cosa. Entonces, de esa manera,
no van a pasar iones de calcio a través de los canales de calcio, no va a haber corrientes de calcio, entonces se quedarían solo con las corrientes de sodio, ¿no? Si ya, suponiendo que ya habían bloqueado los canales de potasio con el TEA. Entonces fíjense cómo hay que ir diseñando el experimento, seleccionando los bloqueadores adecuados, sustituyendo iones, aquí sustituyeron calcio para eliminar las corrientes de calcio y quedar solo con sodio, entonces eh, se pueden combinar diferentes técnicas para aislar la corriente de interés, que es lo que habíamos dicho. Mencionan corrientes, digo, soluciones intracelulares, perdón, y bueno, y hacen otras cosas, además de corrientes macroscópicas en las configuraciones que ya habíamos dicho, analizan expresión de los diferentes canales, no se quedaron únicamente con encontrarlas electrofisiológicamente, sino que vieron si efectivamente esos canales se expresaban en la célula, entonces utilizaron PCR. Bueno, entonces ya como resultado, fíjense, aquí están corrientes macroscópicas de potasio, diferentes voltajes, un protocolo de voltajes, de pulsos de voltaje, perdón, desde menos 70 a pulsos de prueba de menos 40 a 80, parece ser que en pasos de 10, si no me equivoco, de 20, pero en fin, 500 milisegundos de duración. Aquí la idea es que cada pulso genera las corrientes y la idea de hacer pulsos a diferentes voltajes es ver dónde empiezan a activarse este tipo de canales, esta población de canales. Entonces, vean la amplitud de la corriente. Si estas corrientes son debido o se generan por la suma de las corrientes a través de muchos canales individuales, entonces pues la amplitud de la corriente va a ser mucho mayor que la amplitud de las corrientes microscópicas, ¿no? Entonces estas corrientes son la suma de todos los canales que están participando en, en la formación de estas corrientes macroscópicas. Entonces puede ser que en los primeros trazos haya muy pocos canales que abren, y empiezan a aumentar el número de canales que abren en respuesta a los diferentes estímulos, eso por ir aumentando o ir cambiando el voltaje. Entonces, aquí imagínense que está aumentando el número de canales que se están abriendo en respuesta al estímulo de voltaje. Algo que se ve aquí, pues, es que hay una activación relativamente rápida que se ve cuando hay el pulso, se da un brinco de corriente muy rápido y después en muchos de los trazos hay cierta caída. Llega un pico y empieza a caer. Llega un pico y empieza a caer y así sucesivamente. Este tipo de comportamiento puede reflejar que hay inactivación. El estímulo de voltaje se mantuvo constante, pero la corriente no se mantuvo constante, sino que empezó a caer. Eso puede deberse a que los canales abren cierto tiempo y al mantener el voltaje a esos niveles de estimulación, pues otras compuertas inactivan el canal, como ya habíamos visto en la parte de canales unitarios. Entonces, tienen estos trazos de corriente y que es algo que se hace ya como parte del análisis de estos trazos, pues las curvas corrientes-voltaje, corriente-voltaje, así como si así hicimos la curva corriente-voltaje para las corrientes microscópicas, pues para las corrientes macroscópicas se hace algo parecido. Aquí lo que se grafica la mayoría de las veces es la corriente al pico, entonces a menos 40 el pico de la corriente en este trazo, pues no sé, fue tal vez, no sé, 10 picoamperes o 20 picoamperes, lo que sea, ¿no? Aquí a lo mejor son 200 picoamperes, aquí son 400 picoamperes, entonces se va graficando el pico de corriente según el voltaje al que se generó ese pico y se obtiene normalmente eh, curvas de este tipo. Esta curva corriente-voltaje pues nos dice que a lo mejor a menos 50, menos 40 estos canales todavía no se activan, pero que a menos 30
empiezo a ver ciertas corrientes. Aquí los autores pues se dan cuenta de que esta corriente de potasio puede deberse en realidad por diferentes poblaciones de canales de potasio, no por un solo tipo de canales, sino por diferentes tipos de canales de potasio. Entonces empiezan a probar con bloqueadores para ver si el pico se debe a una población de canales y la parte que se sostiene de la corriente se debe a otra. Entonces también para eso sirven los bloqueadores, para saber qué tanto contribuye cierta población de canales a una corriente, ¿no? En este caso de potasio. Vamos ahora a ver corrientes. Bueno, aquí es otra corriente de potasio. Aquí, como les digo, se dan cuenta de que estas corrientes de potasio macroscópicas en realidad se están formando por diferentes poblaciones de canales de potasio, y aquí aíslan una sola corriente de potasio. Pero bueno, hacen lo mismo, ¿no? Utilizan bloqueadores para ir separando los componentes que están detrás de esa corriente macroscópica, y hacen una curva IV pues de esa corriente aislada. Después, cómo asociar a la parte funcional de la célula la participación de los canales, de las poblaciones de canales. Pues fíjense que estos trazos hechos en patch perforado, aquí lo que registraron fue el voltaje, o sea, los potenciales de acción de la célula, no las corrientes. Son cosas diferentes. En el experimento se puede decidir si se quieren ver las corrientes o se quiere ver el voltaje. En estos experimentos de corrientes macroscópicas escogieron ver las corrientes. En estos experimentos de patch perforado escogieron ver el voltaje. Entonces estos son potenciales de acción generados por la célula beta. Entonces aquí la barra nos indica dónde los autores agregaron TEA, que es un bloqueador de canales de potasio, a la preparación para ver qué efecto tiene eso en los potenciales de acción de esa célula. Entonces fíjense cómo que después de cierto tiempo, no sé, tal vez un minuto después de que agregaron TEA, la amplitud de estos potenciales de acción creció, ¿no?, con respecto a este segmento en donde no habían agregado ese bloqueador. Entonces quiere decir que estos canales de potasio están teniendo un efecto de que limitan la amplitud de los potenciales de acción, porque cuando los bloqueo esa amplitud crece. Entonces tienen ese papel desde el punto de vista funcional. Lo mismo hacen con otros bloqueadores de potasio, tolbutamida, stromatotxina, ivermectina. Todos estos son bloqueadores de diferentes tipos de canales de potasio. Entonces lo que querían ver es qué tanto influye en los diferentes tipos de canales en la actividad de la eléctrica de la célula beta. Vamos a ver ahora las corrientes de sodio macroscópicas. Fíjense que es lo primero que uno nota, pues que estas son negativas, ¿no? Eso quiere decir que pueden ser sodio o calcio. Fíjense acá también la duración de los pulsos, 500 milisegundos en el protocolo de pulsos de voltaje que se dieron para estimular la célula. Y en las corrientes de sodio, pulsos de 5 milisegundos. Entonces, al ver estas corrientes también uno se da cuenta de qué tan rápido abren o cierran estos canales. Los de potasio, pues al parecer son lentos, se van inactivando lento, entonces se utilizan pulsos muy largos. En este caso, fíjense cómo se activan muy rápido los canales, pero al mismo tiempo se inactivan igualmente rápido. Entonces, un pulso de 5 milisegundos es suficiente para ver las corrientes macroscópicas de sodio. Fijémonos en B. Entonces, a diferentes voltajes de estimulación, menos 40 a 0 en este caso, veo cómo activan e inactivan esta población de canales de sodio. Y
eh, la correspondiente curva corriente-voltaje es esta. Fíjense, menos 60 no veo corriente, estoy en cero. Menos 50 no veo corriente. Menos 40 yo diría que sigo en cero. Menos 30 empiezo a ver un poquito de corriente. Entonces estoy graficando el voltaje al que estoy dando el pulso con el pico de corriente que se generó en ese pulso. Entonces, normalmente se dice la corriente máxima se observó a 0 milivolts, como pueden ver aquí. Es una corriente negativa, pero bueno, en amplitud la corriente máxima se obtuvo a 0 milivolts y conforme fui aumentando el voltaje, yéndome a valores positivos, pues esa corriente disminuyó. Entonces la corriente máxima de estos canales de sodio se obtuvo a 0 milivolts. Una vez más, cambian a patch perforado para ver los potenciales de acción y cómo son modificados por los canales de sodio, o para saber la importancia de los canales de sodio. Y fíjense cómo al agregar TTX, que es un bloqueador de canales de sodio, en lugar de que se aumente la amplitud de los potenciales de acción, se disminuyó. En los canales de potasio, al bloquearlos, se aumentaba la amplitud. Aquí, al bloquear los canales de sodio, se disminuyó la amplitud. Fíjense cómo pasó de llegar al pico alrededor de, no sé, menos 10 o 0 milivolts, aquí, a llegar tal vez a menos 30, menos 20. Y eso por el efecto del TTX. Estamos impidiendo que los canales de sodio participen, entonces eso produce que los potenciales de acción no lleguen a la amplitud normal, entonces eso va a tener un efecto en la secreción de la hormona. Por último, fíjense en las corrientes de calcio. Una vez más, corrientes negativas, entonces pueden ser sodio o calcio, pero bueno, ya sabemos que estas son de calcio, ya sabemos cómo lo aislaron, lo dicen en la metodología. Entonces, estas son las corrientes totales de calcio, es decir, aquí inhibimos sodio, potasio, entonces vemos todo lo que tenga que ver con el paso de calcio a través de la membrana. Una vez más vemos la duración del pulso, 100 milisegundos, entonces no es ni tan corto como el pulso para las corrientes de sodio, ni tan largo como los pulsos para las corrientes de potasio, es algo intermedio de 100 milisegundos. Y vemos también el mismo comportamiento, una activación relativamente rápida, pero también vemos inactivación en estas poblaciones de canales. Aquí ellos metieron diferentes bloqueadores de canales de calcio, entonces al ver qué tanto se cae la corriente al bloquear ciertos canales de calcio, pues vemos qué tan importante es para esta célula, ¿no? Entonces ya aquí aislando las diferentes corrientes de calcio con los bloqueadores apropiados, pues se puede llegar a hacer una curva corriente-voltaje, que es lo que se muestra en E, para cada una de las poblaciones de canales que tiene esta célula, ¿no? Entonces en este caso tiene canal tipo T, tipo L, tipo PQ, que son más o menos estos tres. Aquí vemos aisladas las corrientes de los diferentes tipos y sumadas nos dan algo como lo que se ve aquí. Entonces, aquí vemos la corriente total, la curva corriente-voltaje de la corriente total, que es esta. Después veremos una curva para la corriente tipo L, una curva para la corriente tipo PQ, una curva para la corriente T. Entonces, incluso dentro de los mismos canales de calcio, pues hay canales más importantes a diferentes voltajes, ¿no? Fíjense cómo la corriente máxima de esta curva se da a menos 30 milivolts, la corriente máxima de esta población de canal se da a 0 milivolts, la corriente máxima de esta población de canal se da entre menos 20 y menos 10 milivolts. Entonces, así podemos darnos cuenta de en qué parte de los potenciales de acción participan las diferentes poblaciones de canales. Una vez más, pasando a la configuración de patch perforado, vemos qué tan importantes son los diferentes tipos de canales para
la actividad eléctrica de esta célula. Fíjense cómo aquí la célula está disparando sus potenciales de acción. Estamos viendo el voltaje una vez más. Y al bloquear los canales tipo L de calcio, se nos apagó la célula, ¿no? Entonces, estos canales son muy importantes para la célula beta. A diferencia de los canales de sodio que solo cayó su amplitud, pues estos al bloquearlos, la actividad eléctrica de plano se inhibió completamente. Lo mismo para este tipo de canales de calcio que son sensibles a NNC. Y en fin, fíjense cómo por pura técnica electrofisiológica experimental, haciendo los experimentos adecuados, cambiando de configuraciones de patch clamp, metiendo diferentes bloqueadores, se puede llegar a caracterizar desde el punto de vista electrofisiológico una célula, en este caso la célula beta pancreática, y no solo eso, saber a qué voltajes se activan los diferentes tipos de canales, qué tan importantes son para la funcionalidad de la célula. Y, y con eso, posteriormente relacionarlo pues, a su función principal, ¿no? Que en este caso es la secreción de insulina.